arriesgué mi vida y la de mis soldados para evitar que los franceses invadieran nuestro país. Y ahora tú se los regalas. Yo no regalo nada, no te equivoques. Esto se llama unir fuerzas. Queremos ver crecer este país y lo estoy logrando. ¿A costa de qué? De lo que sea necesario. No cualquiera tiene los tamaños para hacerlo. Y yo como imbécil luchando contra la reelección. Lo hiciste por puro interés personal. Querías eliminar a Juárez para ocupar su lugar en la silla. ¿Por qué no lo admites? Traicionaste los ideales. ¡Tú eres un hipócrita! ¡Yo soy Porfirio Díaz! Prosperidad nunca vista en México. Porfirio Díaz llegó al poder por medio de traición. Villano, héroe o un simple producto de su época. Cada quien tiene su concepción respecto al daño o legado que dejó Porfirio Díaz en el país, tras haberlo gobernado durante 30 años. Durante este periodo, México tuvo un auge económico. Pero Díaz también abre una profunda brecha entre ricos y pobres. La paz y el orden fueron los pilares en el porfiriato. De la patria. Díaz se le va a considerar un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! Para otros, es un tirano. ¡Sufragio efectivo y no reelección! Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos. Pocas figuras en la historia de México, e incluso en la de América Latina, son tan conocidas como Porfirio Díaz. Hasta muy recientemente, pocas han sido más incomprendidas o difamadas. La explicación básica para tantas distorsiones se revela al investigar los vigorosos mitos que se han creado en torno a la figura de Díaz. Todos los mitos creados durante y después de la vida de don Porfirio tuvieron origen y un claro fin político, pero cada uno se fortaleció con base en una corriente historiográfica poderosa, pero últimamente distorsionada. Por lo tanto, para empezar a acercarse con más imparcialidad a la vida de un personaje tan importante y tan polémico, es imprescindible entender cómo la imagen de Díaz ha sido creada y denigrada, y sobre todo cómo ha sido objeto de apropiación a lo largo del último siglo. De hecho, las diferentes representaciones del régimen porfirista pueden verse como un claro ejemplo de los cambios tanto de la moda historiográfica como de la política nacional a lo largo del siglo XX. Estas interpretaciones contradictorias entre sí han dificultado, sino imposibilitado, la realización de un análisis equilibrado tanto del hombre como de su régimen. La historiografía porfiriana puede dividirse en tres categorías principales, cada uno con una cronología, un enfoque y, cabe decir, una distorsión específicos. Estas son el porfirismo, el antiporfirismo y el neoporfirismo. El retrato favorable de Díaz, porfirismo, domina la historiografía del periodo anterior de la Revolución de 1910, aunque durante y después de esta se hicieron algunas contribuciones importantes. El porfirismo pone de relieve sobre todo la longevidad del régimen, particularmente en contraste con sus predecesores en el México del siglo XIX, y su éxito ha logrado una estabilidad y una paz política por un periodo de casi 35 años. Su patriotismo, su heroísmo, su dedicación, su sacrificio personal, su tenacidad y valentía. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en el año de 1830. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede una designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el porfiriato de 1876 a 1911. Y el mismo sufijo ya sugiere lo que fue una férrea dictadura personalista y paternalista, que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Huérfano de padre desde los 13 años, Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartiría Derecho Civil. En adelante sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica.
En la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, conflicto civil en que se enfrentaron conservadores y liberales. Él apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez en el año de 1861. Finaliza la contienda. Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido a diputado. Díaz fue subordinado del general Zaragoza. De manera equilibrada se puede analizar tres aspectos específicos que resumen todo el porfiriato. 1. Cómo llegó al poder. 2. La esclavitud y el sistema de porfiriato. 3. El porqué de la revolución. Para analizar este primer punto, hay que trasladarnos al siglo XIX, era de las leyes de reforma y la intervención francesa. Benito Juárez logró ganar la guerra y restablecer el gobierno y el orden. Compitieron el uno contra el otro, Juárez contra Porfirio por la presidencia, el poder, todo por medio de las elecciones, en las cuales ganó Juárez, religiéndose. No conforme con ello, Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria, donde la reelección iba en contra de la Constitución. Bueno, ese era su argumento. Tras la muerte de Benito Juárez, se alzó con el Plan de Tuxtepec, donde derrocaría a Sebastián Lerdo de Tejada, presidente interino tras la muerte de Benito Juárez, accediendo al poder por un golpe de Estado. Dicha admiración que se le tiene a Porfirio Díaz hoy en día se puede comparar con la admiración como por ejemplo hacia Augusto Pinochet o Francisco Franco en Chile, dictadores de lo peor. El porfiriato fue un periodo de la historia de México desarrollado entre 1876 y 1911, en el que dominó la escena política el militar oaxaqueño Porfirio Díaz. Comienza con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec y finaliza con el movimiento encabezado por Francisco Madero. Díaz era un militar de renombre obtenido en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa, pues logró recuperar para la causa republicana la Ciudad de México y Puebla. Conocido como el héroe del 2 de abril, contendió por la presidencia contra Benito Juárez en 1867 y 1871. Al ser derrotado, proclamó el Plan de Noria. Vencido a la muerte de Juárez por Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz se retiró a Veracruz, donde logró hacerse de capital y de fama gracias a la impopularidad creciente de Lerdo. Al acercarse a la reelección de este, Díaz se levantó en armas con la bandera de sufragio efectivo, no reelección, que años más tarde empuñaría Madero en su contra. Exiliado Lerdo en noviembre de 1876, Porfirio asumió la presidencia por más de 35 años, exceptuando el periodo de Manuel González, que fue de 1880 a 1884. Cuando Díaz se convirtió en presidente, el país era asolado por las hordas de bandoleros que asaltaban los caminos, por las diversas rebeliones religiosas, por el caciquismo, por los levantamientos de indios y por la división del ejército. Díaz impuso la llamada paz porfiriana a través de concesiones y represiones a los movimientos del ejército que pretendían derrocarlo, como la ocurrida en 1879 en Veracruz, sofocada con la clásica frase de «mátalos en caliente». El gran problema del primer mandato de Díaz fue la búsqueda del reconocimiento de Estados Unidos, pues le interesaba demasiado atraer a inversionistas que solidificaban la economía del país. En esa época, en la política se mantuvieron dos formas de gobierno, el liberalismo conservador y el centralismo político. Esta forma mantuvo el proyecto económico y político de forma liberal, pero bajo una vertiente conservadora como la decisión que tomó de gobernar por un cuatrienio. Para evitar el conflicto, Porfirio Díaz abandonó el poder en el año 1880, cediéndoselo a Manuel González. Al terminar el periodo de Manuel González, Porfirio Díaz se incorporó de nuevo a ser elegido presidente de México.
En materia religiosa, el largo gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó en que mantuvo las leyes restrictivas de la Constitución del 57, pero procuró usarlas como una advertencia, más que aplicarlas drásticamente. Don Porfirio quería asegurar un clima de paz social que favorecía el desarrollo económico, para lo cual, en lo político, caracterizado por el absolutismo, apretaba o aflojaba donde quería, según sus designios. La Iglesia Católica y también las denominaciones protestantes aprovecharon esta relativa paz social para recuperarse. La primera después de la dura represión de que había sido objeto en el periodo anterior, y las segundas para consolidar su presencia en el país después de sus inicios en ese mismo periodo. La educación durante el porfiriato. Más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir, aunque como no todos los aspectos del porfiriato, este sector también tenía claros y oscuros. Como se ha podido notar, el sur del país era el más afectado y las grandes metrópolis desarrollaron un gran índice de alfabetización. El gobierno trató de hacer algo por la educación y por ello creó una serie de instituciones. En 1891 creó el Consejo Superior de Instrucción Pública y en 1905 fue elevado el rango de secretaría. En 1910, Justo Sierra reunió las escuelas de especialidades y las organizó en una universidad nacional. Durante el porfiriato surgieron grandes estrategias para cambiar la calidad de vida de las personas. En aquella época, para ello se crearon escuelas primarias y secundarias en todo el país. Pocos años después se fundó la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, que sirvió como modelo a seguir para la fundación de más preparatorias a lo largo del país. A estas escuelas solo podían asistir la clase media y los acomodados, dados a que aún existía la separación de clases. La educación debía ser laica y gratuita. Más tarde se levantó en armas contra el gobierno de Benito Juárez, firmando el Plan de Noria. Después contra Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec, siendo este el triunfo que lo llevaría a asumir la presidencia de México. Porfirio Díaz murió a los 84 años de edad en Francia, mientras estaba en el exilio. Sus restos se encuentran sepultados en el cementerio de Montparnasse de París. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guárdela. En nombre Patri, Filii, Spiritus Sancti. Porfirio Díaz logra una era de prosperidad nunca antes vista en México, dejando atrás lo del país problemático. Ahora era civilizado, moderno, ordenado, pero Porfirio Díaz abrió una profunda brecha entre ricos y pobres. Para muchos un héroe nacional, aunque para otros solo un tirano. Porfirio Díaz es el personaje más controversial de la historia de México, considerado uno de los peores presidentes. Sin embargo, fue de los que más ayudó al desarrollo de México. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se produjeron grandes avances en distintos ámbitos. Gracias al uso del capitalismo, el gobierno porfirista pudo lograr un avance en la economía del país. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos más importantes de la economía mexicana en esta etapa. El principal ferrocarril fue el que corría de la Ciudad de México hasta Veracruz. Hacia 1911, el país contaba con más de 200.000 kilómetros de vías ferroviarias, cuando en 1876 apenas existían 800. Otro factor que permitió el desarrollo de México fue la inversión extranjera, ya que los empresarios de otros países deseaban aprovechar los recursos naturales de México, que no pudieron ser explotados por los mexicanos en el siglo XIX, debido a las guerras civiles e intervenciones extranjeras. Durante este periodo creció la industria extractiva, la agricultura encaminada a la exportación, además de todas las ramas de la economía, que siempre estuvieron encaminadas al desarrollo de México. Díaz y sus asesores concedieron todas las facilidades necesarias a los inversionistas extranjeros, a fin de que desarrollaran su actividad y con el apoyo del gobierno. Pronto dominaban la economía, situación que obviamente no fue bien vista por todos aquellos que defendían la idea de que el desarrollo del país debía depender de la mano de obra y financiamiento mexicano, no extranjero. Que se impuso durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura y la ciencia en México, dado que desde fines del siglo XVIII la continua inestabilidad política, social y económica impidió que se impusiera un clima propicio a la ciencia y la cultura. Sin embargo, durante el porfiriato floreció la literatura, la pintura, la música y hasta la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno,
pues se consideraba que un avance científico del país podía conllevar cambios positivos en la estructura económica. Fue entonces cuando se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura de México un elemento con el que pudiera plasmar sus composiciones y expresarse, y así se lograron muestras de arte mexicano, que fueron exhibidas en todo el mundo. El positivismo logró hacer que en México hubiera un renacimiento del estudio de la historia nacional, como un elemento que afianzó a Díaz en el poder y contribuyó a la unidad nacional. En investigación extranjera, Díaz produjo grandes desarrollos tecnológicos. Con la llegada de los capitales a México, se vio la necesidad de crear una infraestructura de transportes y comunicaciones que permitiera el desarrollo de la industria, y así se pudo generar comunicación entre las diversas regiones del país, ya que muchos de ellos habían estado alejados del resto del país por muchos años. Así se construyeron redes de telégrafo y teléfono, lo que mejoró sin duda la comunicación entre los puertos. El sistema de correos, que durante todo el siglo fue atacado por los bandoleros, logró un crecimiento con la paz porfiriana, pues se establecieron más de 1.200 oficinas de correo, y corporaciones extranjeras trajeron a México la electricidad, que se generaba por medio de turbinas impulsadas por la fuerza de gravedad, almacenada en los depósitos de agua subterránea. Se crearon plantas hidroeléctricas y también refinerías. Estos fueron algunos de los avances que hubieron. Igual, en materia de salud se comenzó el control de epidemias gracias a la creación del primer Código Sanitario y Reglamento de Sanidad. Francisco I. Madero supo encabezar el movimiento ciudadano que desembocó en la renuncia de Porfirio Díaz, quien se había mantenido 3 décadas en el poder mediante sucesivas reelecciones. Aunada a la derrota del ejército porfirista en el norte del país y al crecimiento de los movimientos populares en diferentes regiones, la resistencia social a la Ciudad de México jugó un papel decisivo en la caída de Díaz, el 25 de mayo de 1911. Igual que hoy, el pueblo resentía los abusos de un gobierno que, apoyado en las fuerzas de las armas, lo explotaba en beneficio de los grandes intereses económicos. De aquí la frase que el rico se vuelva más rico y el pobre más pobre. El 15 de septiembre de 1910, desde el balcón central del Palacio Nacional, el dictador presidiría los efectos del primer centenario de la independencia. Al día siguiente, sus partidarios lo ovacionaron y le lanzaron una lluvia de flores durante el desfile militar, que se llevó a cabo luego de la inauguración del Ángel de la Independencia. El cuerpo diplomático lo elogiaba y le hacía regalos como el uniforme de Morelos, que le envió desde España el rey Alfonso por conducto del embajador de ese país, presente que Díaz recibió con lágrimas en los ojos. En ese clima de festejos y alabanzas, muchos pensaban que al amparo del ejército, de intereses económicos y de las grandes potencias, el gobierno de Díaz no tenía nada que temer ante la inconformidad social. Se vivía entonces una situación similar a la que prevalece en el país 100 años después, un gobierno impopular, militarista y conservador, que además pretende perpetuarse en el poder. Francisco I. Madero supo encabezar el movimiento ciudadano que desembocó en la renuncia de Porfirio Díaz, quien se había mantenido 3 décadas en el poder mediante sucesivas reelecciones. Aunada a la derrota del ejército porfirista en el norte del país y al crecimiento de los movimientos populares en diferentes regiones, la resistencia social en la Ciudad de México jugó un papel decisivo en la caída de Díaz, el 25 de mayo de 1911. Refutando las expectativas gobiernistas, la revolución creció y triunfó, de tal suerte que el 21 de mayo de 1911, a las 10:30 de la noche, en la aduana de Ciudad Juárez, se firmó la paz entre las fuerzas maderistas y el ejército porfirista, quedando como primera condición la renuncia de Díaz a la presidencia de la República. Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años, pero el 25 de mayo de 1911 presentó su renuncia, presionado por la revolución iniciada en noviembre de 1910. El 31 de mayo partió del puerto de Veracruz, rumbo al exilio en Francia, donde murió el 2 de julio de 1915.